Anoche un compañero al que admiro y respeto me dijo que en todo el ruido, en todo el debate que se ha montado sobre el salario del presidente de la COE, hay mucho de demagogia. Así que he acudido al diccionario de la RAE para confirmar que demagogia es ganarse con halagos el favor popular. Esa sería la definición estrictamente académica, ¿no? Si ampliamos un poco el foco explicativo, podemos decir más o menos que la demagogia es una estrategia para conseguir el poder, lógicamente, que apela o manipula los prejuicios, los miedos y las emociones, ¿no? Dicho todo esto, a lo mejor me equivoco, no descarto, ni mucho menos, pero yo no acabo de ver dónde está la demagogia si nos limitamos a hablar de cifras, de números, que es algo así como muy preciso. Quiero decir, si el presidente de la patronal cobra 400.000 euros al año, pero se opone al salario mínimo que apenas pasa de 12.000, yo tengo derecho por lo menos a contarlo, incluso a que eso me chirríe. Soy un demagogo por sentir eso y por expresarlo. Igual que cuando hablamos de los sueldos estratosféricos que cobran los grandes banqueros españoles, los más elevados de Europa, nos podemos exclamar, tenemos derecho cuando las cifras son de 6, 7, 8 millones de euros o más, o de lo que cobran los presidentes de las grandes compañías energéticas. Esto no creo que sea ninguna campaña contra los empresarios ni ninguna persecución. Yo creo que poner los datos sobre la mesa nunca es demagógico, es información. Y añado, para terminar, luego seguimos, presentarse en calidad de víctima, como ha hecho esta mañana Antonio Garamendi en Antena 3, presentarse como víctima utilizando la comparación con la mujer violada a la que se critica por llevar minifalda, joder, eso es peor que la demagogia, bastante peor, es sacar los pies del tiesto y confirmar que un silencio a tiempo es mucho mejor que 1000 explicaciones torpes. Santiago Nuño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te mola Bruce Springsteen? Sí, mola, no es mi favorito, pero sí, está bien. Pero te mola. Está bien. ¿Y de la polémica por el salario de Garamendi? Bueno, yo en lo de la minifalda no entro porque, en fin, yo hablo de números, pero yo creo que hay una pregunta que nadie se hace, o yo al menos no he visto, delante de la cifra que gana este señor, o los 8,5 millones del señor Torres, presidente del BBVA. Mi pregunta es, ¿se los ganan? Es decir, ¿el señor Garamendi se gana lo que le pagan? Me dirás, o me diréis, bueno, pero esto es difícil. No, de difícil no tiene nada. Hay empresas que están especializadas en valorar, en definir y en valorar puestos de trabajo. O sea, esto, si se quiere, se puede hacer. Yo creo que la pregunta va por aquí. Entonces, en relación a la introducción que tú has hecho, Carlas, que este señor critique, cobrando lo que cobra, ¿no? Critique el salario mínimo. La subida del salario yo veo mínimo, que es lógico. ¿Por qué? A ver, el presidente de una patronal, la COE es una, pero hay más patronales. El presidente de una patronal de empresarios, lo que busca, por lo que se mueve, es para que las empresas que están dentro de la patronal tengan las mejores condiciones, y eso quiere decir también las mejores condiciones en costes. Si el salario mínimo aumenta, los costes, en principio, de las empresas aumentan. El presidente de una patronal tiene que estar en contra de esto. Tiene que estar en contra. Claro. O sea, yo, por favor, lo estoy racionalizando absolutamente. Es decir, es trabajo del señor Garamendi oponerse al aumento del salario mínimo. No del señor Garamendi o del señor Sánchez Llibre, es decir, del presidente de cualquier patronal. También estaría justificado entonces pedir la reducción de los salarios hasta llegar a cero, porque ganaría mucho más la empresa, ¿no? Eso es caricatura, pero... No es caricatura. Bueno, la esclavitud funcionaba así. Bueno, a ver, Isaías, no has dicho ninguna cosa rara. No. Se argumentó, no sé si hará 3, 4 años, que en momentos de pérdida ciertos componentes de los salarios tendrían que regularizarse. Sí. Claro, pero esta es la clave, es decir, una empresa puede regularizar los salarios de los altos directivos y de los empleados también en función de los beneficios o de las pérdidas. Bien, esta es una posibilidad, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una negociación colectiva. En un país en el que sube la inflación un 8%, bueno, parece razonable subir para compensar, no para ganar más. Los empleados no ganan más, sencillamente mantienen el poder adquisitivo. Entonces, cuando él como presidente de la COE se lo sube,
Y además con un salario de 400.000, hombre, es muy difícil sentarte en una mesa y defender que no se puede hacer lo contrario. Es que ahí está la cosa, Isaías, se lo sube, lo dices tú mismo, se lo sube él mismo, la COE no es una empresa privada. Sobre lo que vale el trabajo de estos ejecutivos, John Kenneth Galbraith, que era un economista indiscutible, y Harvard y Kennedy y todo esto, decía que estos altísimos ejecutivos disfrutan tanto con sus cargos que no tendrían que cobrar, porque son tan felices con sus aviones privados, con sus... Es verdad, lo decía, luego, es verdad. El equivalente en trabajadores medios, ya no vamos con el salario mínimo, me gusta más dirigirme siempre a las clases medias, son 20 trabajadores medios, de verdad que lo que hace Garamendi vale 20 trabajadores medios. Y respecto a lo que ha dicho hoy en Antena 3, yo me voy por el análisis de imágenes, que le he visto tembloroso, vacilante, despeinado en un hombre que siempre ha sido como una compostura de una estética irreprochable, y desde luego 400.000 euros son mucha minifalda. No quiero ni nombrar el otro fenómeno con el que lo ha comparado, porque me parece que en según qué país le costaría el cargo solo esta comparación. Mira, un dato que seguramente es demagógico, 400.000 euros divididos entre 365 sale a 1.096. El salario mínimo son 1.080. Es un salario mínimo al día. Es un salario mínimo al día, un poquito más del salario mínimo cada día. Y domingos. Estamos ya rozando. Claro. Cuidado que estamos rozando la demagogia. Absolutamente, vamos, soy un demagogo. Pero me encanta. Ahora, mira, vamos a hacer, Carles, si me permite, la demagogia inversa. Yo voy por el cinismo. No tiene, y se lo planteo a Santiago, no tiene la COE, que tendrá asesores que le han dicho a Garamendi, no es el momento para que cambies el contrato, no es el momento para que tú subas a 400.000 euros, no es el momento. Esta mañana lo más grave es lo que ha dicho sobre la violación, pero lo segundo más grave es que dice que le han subido el mismo porcentaje el sueldo que a otros trabajadores de la COE, que ya es como remachar el clavo. Es decir, ¿por qué nadie le ha dicho? ¿Por qué solo se rodean de aduladores y no tienen asesores de verdad que le diga en ningún caso se te ocurra ahora hacer esta subida o exteriorizar este salario? Bueno, yo supongo, doy por supuesto que la COE tiene asesores y doy por supuesto que esto se les ha planteado, tanto a nivel jurídico. Recordemos que este señor antes facturaba como autónomo. Sí, esa es otra. Entonces la primera pregunta es ¿por qué se ha hecho este cambio? Yo lo ignoro y no la respuesta, Seguro que hay una justificación jurídica. Entonces, yo supongo que esto se habrá consultado y se habrá dicho, y le habrán dicho, o se habrá llegado a la conclusión de que podía ser perfectamente el momento. Bueno, no lo sé. Bueno, dejemos esta historia. Ya hemos comentado lo que teníamos que comentar, o no, pero ya está dicho. Vamos a otra cosa. Una aparente contradicción económica y social, Santiago. El ahorro en 2022, en el tercer trimestre sobre todo, la tasa de ahorro cayó, se desplomó bastante, porque casi fue cerca de un 6%, un 5,7% en los hogares españoles, pero los datos que tenemos de gasto en ocio, esos no bajan, no se reducen. Sí. ¿Eso es una contradicción o tú lo entiendes bien? Bueno, aquí no solamente entra la economía, que también, sino que entran cosas en las cuales, pues yo soy un lego, que son la psicología, sociología, etcétera, etcétera. Vamos a ver. El ahorro ha bajado, por otra parte el gasto en alimentación también ha bajado, la tasa de pobreza ha aumentado, pero sin embargo el gasto en ocio ha crecido. Entonces aquí hay dos explicaciones, una es psicológica y otra sociológica. Económica es muy sencillo, o sea, cada uno se gasta su dinero en lo que quiere o en lo que cree oportuno. Uno se lo puede gastar en una cosa y otro decide gastárselo en otra. En esto, pues bueno, no lo sé. La explicación psicológica es que después de todos los sufrimientos habidos y el estrés creado por la COVID y el confinamiento, etcétera, etcétera, las personas aún siguen, o gran parte de la población aún sigue en esta expansión, como reacción. Esta sería una vía. La sociológica es que, somos latinos, mediterráneos, etcétera, etcétera, y entonces, pues, a gran parte de esta población prefiere salir que no comprarse una nevera nueva. Pues prefiere comer peor en casa y salir fuera al cine o a disfrutar de ocio. Sí, aparte, el ocio, sí. Desde otro punto de vista no hay otra explicación. Aquella explicación que se dio, aquello que se dijo de que el ahorro embalsado, el famoso ahorro forzoso creado durante el virus y tal, aún estaba alimentando la economía. Esto está prácticamente agotado porque el Banco de España publicó hará unos 15 días un
pequeño memorándum en el que venía a decir que prácticamente el 90% de aquel famoso ahorro había ido al 20% de las familias, evidentemente a las de clase más alta, con lo cual al 80% restante de las familias pues había ido poco. Si ese poco ahorro se ha gastado en ocio, se ha gastado en cubrir o en compensar la inflación, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, como tú has apuntado, Carlas, que el ahorro está cayendo. Entonces, si no hay un nuevo aporte, pues la verdad es que nos vamos a quedar muy, muy cortos. Santiago pregunta, ¿qué trabajos, qué ocupaciones en Wall Street pueden verse afectadas por el famoso ChatGPT? Que ya casi entramos en territorio Marc Amorós aquí. Bueno, yo, si me permites, Carlas, sobre el ChatGPT tengo una experiencia indirecta. A ver. Si me das un minuto, la cuento. Claro, venga. Yo conozco, la hija de unos amigos, está haciendo su doctorado en ingeniería y utiliza muchas scripts. Scripts son unas instrucciones informáticas que se dan para hacer una serie de cosas. Bueno, entonces ella en su tesis está utilizando muchas scripts que hace ella, que elabora ella. Entonces, una de las últimas scripts que hizo le costó 1 hora. Le dijo a ChatGPT que la hiciera. ChatGPT la hizo en 30 segundos. De 1 hora a 30 segundos. Bien, quería contar esto simplemente para situar el tema. Sí. Bien, en Wall Street, que está lleno de analistas, prospectores y prospectoras, evidentemente, aquí va a arrasar. La inteligencia artificial, no solo ChatGPT, la inteligencia artificial va a arrasar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está especializada o funciona muy bien manejando cantidades monstruosas de información, buscando parámetros comunes y extrayendo conclusiones. El mismo Nouriel Roubini, en una entrevista que publicó Financial Times recientemente, hará pues un mes o menos, él es asesor de la Reserva Federal y él dice, la inteligencia artificial me va a barrer. O sea, pero él lo dijo, o sea, porque dice, yo soy un analista, o sea, yo muy bueno, todo lo que tú quieras, pero soy un analista, yo manejo datos, manejo gráficos. Dice, esto la inteligencia artificial lo puede hacer muchísimo mejor que yo. Nos va a barrer o no, y está provocando efectos como, por ejemplo, que eso ya es territorio del todo entero de Marc Amorós, que el gobierno chino, atención a esto, Santiago, y Matías e Isaías, el gobierno chino ha creado el nodo del siglo XXI. El titular sería este. Sí, lo ha hecho a través de inteligencia artificial y lo ha hecho a través de inteligencia artificial de una manera muy, muy, muy evidente y está disponible en habla inglesa en Internet. Lo que ha hecho el gobierno chino es crear un falso informativo que presentan avatares, presentan personas de apariencia real pero que son inexistentes, son personas creadas por una tecnología deepfake que usa la inteligencia artificial para crear la tecnología deepfake es el anuncio de Lola Flores, para entendernos, exacto, ¿no? Es el anuncio de Lola Flores, vale. Exacto. Pues este canal usa estos presentadores falsos y difunde información falsa que crean a través de inteligencias artificiales como ChatGPT, con lo cual los presentadores son falsos, pero la desinformación que difunden es real, ¿no? Al final, porque invaden, digamos, territorios de habla inglesa promoviendo intereses afines al gobierno chino. Por lo tanto, es toda una campaña de desinformación pro-China que ahora se activa a través de este falso informativo que se llama Wolf News, por si alguien quiere buscarlo. Se utiliza en muchas partes del mundo y entre otras historias falsas que difunden, pues dicen que Estados Unidos promueve el apoyo al gobierno de Burkina Faso, que es objeto de escrutinio por sus vínculos con Rusia, e intentan socavar los intereses de Estados Unidos y promover los intereses del Partido Comunista Chino. ¿Y quién ha descubierto eso? Eso lo ha descubierto Gráfica, es una empresa que investiga la difusión de la desinformación desde hace tiempo y lo descubrió mientras seguía cuentas de redes sociales vinculadas a una campaña de desinformación a favor de China. El software que permite crear este tipo de presentadores falsos, este tipo de Lola Flores que ahora presentan informativos, son vídeos falsos que se pueden crear con esta tecnología a razón de $30 al mes, es decir, que es un software muy abierto, muy asequible y que se utiliza para hacer esto. Para que nos hagamos una idea del alcance de estas Wolf News del gobierno chino, la empresa que puede crear estos presentadores falsos, estos presentadores fake, ofrecen servicios como que estos presentadores hablen hasta en 120 idiomas y acentos distintos en el mundo.
Y luego están los mercenarios de la desinformación. Esta mañana han comentado una noticia que publican hoy el Guardian o Le Monde de cómo el equipo Jorge, ¿no? El Team George. El Team George, sí, el equipo Jorge es una... Team Jorge es una demostración de cómo la industria de la desinformación existe y existe de una manera muy activa. Es una empresa con sede en Israel. Bueno, no tiene sede física, no tiene teléfono de contacto, no tiene manera de acceder a sus servicios. Todo hay que hacerlo a través de intermediarios que contactan yo conozco a alguien que te puede hacer una campaña de... este Team Jorge ha intervenido en 30 elecciones en el mundo, la mayoría con éxito. Cobran entre 6 y 15 millones de euros por interferir en elecciones que no son ni siquiera de sus países, ¿no? Con lo cual, ahora están muy activos en África, por lo que se ha descubierto en esta investigación, y es una muestra de cómo las campañas de desinformación pues se van expandiendo, ¿no? Santiago, ¿hay algún cálculo, perdona Matías, ¿hay algún cálculo económico, algún cálculo del dinero que mueve esta industria, que ya es una industria, en fin, estructurada, de la desinformación? ¿O es muy difícil calcular eso? Que yo sepa, no. De todas maneras, esto, lo de los 15 millones que cobra esta empresa, claro, esto estará en función de este nuevo gobierno, surgido de esta intervención, los negocios que puede promover. O sea, si se lo ganan, vamos. A ver, yo simplemente quería hacer un comentario, y es que todo esto que estamos viendo, recordemos que ChatGPT nace a finales de noviembre, o es a finales de noviembre, o sea, hace 2 meses. Yo simplemente quiero reflexionar de que estamos al inicio del inicio. Sí. Es decir, imaginemos cómo será este universo en el año 2030. Sí, pero yo no sé, Santiago, no sé si quiero saberlo. Matías. Si al estar al inicio, luego la evolución va a ser de este tipo. Sobre el Team Jorge, una cosa es, ellos muchas veces a quienes les quieren contratar no pueden pagar precisamente estas facturas, porque no sale rentable, ¿no? Ellos están ligados a Cambridge Analytica, están subcontratados, que es aquella cosa que explotaba los datos de Facebook, y dicen que han ganado 27 de 33 elecciones. Pero, ¿cómo ha sido descubierto este tal Hanan, que es este miembro de las fuerzas especiales israelíes, que es el jefe? Ha sido descubierto por periodistas camuflados, es decir, que falsificaban su identidad. Y a su vez, este genio de la infiltración no descubrió a los infiltrados que tenía en su propia empresa. Es decir, ha sido engañado utilizando los mismos métodos que él utiliza. Es decir, yo tampoco todavía no veo que sea... No creo que ganen los malos. Yo creo que a lo que vamos es al caos y a que no nos podamos fiar de ningún documento, de ninguna imagen y, por supuesto, ningún texto de voz. Bueno. Sobre esto un apunte, si me permitís. El ChatGPT que decía ahora Niño Becerra, que le permite a su familiar emular o reproducir los scripts que necesita, también sabemos, según estudios, que el ChatGPT es capaz de emular la desinformación a favor de intereses rusos y a favor de intereses chinos, y hay un estudio de Newswork que nos lo demuestra estos días, ¿no? Por eso digo que no sé si quiero saber cómo será en 2030. Santiago Niño Becerra, un abrazo. Vale, hasta luego. Matías, cuídate. Un abrazo. Venga, hasta luego.